Bienvenido al infierno. Tiene sentido cuando lo piensas. Los chicos callados, los maricas, los empollones, los frikis y los solitarios. Cuando todos los demás están en bares y discotecas hasta las 2 de la madrugada, borrachos y pasándose la lengua por la úvula delante de Dios y de su hermano. ¿A dónde se supone que van? Todos los rincones tranquilos y silenciosos del mundo son inaccesibles a partir de las 8. No hay cafés donde tomar algo dulce mientras se teclea. No hay librerías con sus butacas gastadas y acogedoras que parecen hacer señas en el muelle. Ni bibliotecas, excepto Matt's. Matt Nelson, mi jefe, es el director de la biblioteca Knight. A falta de un término mejor, posee las credenciales para ocupar el puesto de director de una biblioteca. Digamos que, si un paquete de cigarrillos y una cafetera en 1 hora fueran los mejores requisitos, no habría nadie mejor para el puesto. Pero la biblioteca del caballero no tiene un consejo de administración para responder a lo que significa Matt's Get, bien puede ser un maestro. No es un establecimiento público. Nadie paga por su existencia con sus impuestos, y los libros no vienen directamente de la imprenta de la editorial. La tinta aún está húmeda, las páginas aún están calientes. Me gusta pensar que son los libros a mitad de precio del mundo de las bibliotecas. Nuestra colección se compone de todo lo que alguien está dispuesto a aportar, lo que nos deja con un total de unos 1000 ejemplares. Y menos mal, porque si no, no tendríamos personal suficiente para gestionarlo todo. En total, somos 7, u 8 si contamos a Doug, pero nadie está seguro de que exista. Alice es nuestra catalogadora y la primera empleada de Matt's. Cuando se dispuso a abrir las puertas de la biblioteca Knight, sabía que necesitaría una forma de llevar la cuenta de su inventario, y solo confiaba en sí mismo para hacerlo con el número de libros que podía contar con las 2 manos. Según cuenta, Alice se rió en su cara cuando se lo propuso. Ella trabajaba en la calle cuando él se detuvo en su esquina en su Ford Ranger del 97, bajando la ventanilla a paso de caracol geriátrico para preguntarle si estaba interesada en un empleo alternativo. Ella le dijo que lo que le pagaba en una semana no podía compararse con lo que ella ganaba en una noche. Él le dio su tarjeta, que en realidad era la tarjeta de visita de un salón de manicura local, cubierta de tinta blanca y garabateada con un rotulador Sharpie, y le dijo que le llamara si cambiaba de opinión. Hasta el día de hoy no le ha dicho por qué, pero cuando su teléfono sonó en mitad de la noche, menos de una semana después, era Alice la que estaba al otro lado. ¿Para qué querría alguien una biblioteca abierta de sol a sol? Le preguntó una vez que le hubo explicado el puesto que le ofrecía. «Dímelo», le dijo. Después vino Alice. Della. Entró una noche de invierno, con las puntas de los dedos moradas y las pestañas cubiertas de hielo. Matt estaba limpiando la nieve derretida de la entrada, y ella se detuvo frente a él, bloqueándole el paso. «¿Puedo ayudarla?», le preguntó. No obtuvo respuesta. Se tomó un momento para evaluar la situación y volvió a intentarlo. «¿Está buscando trabajo?». Ella le arrebató la fregona de las manos. Nunca nos ha dirigido la palabra, pero no cae ni una mota de polvo en la superficie antes de que ella lo atrape en el aire. Ni siquiera estamos seguros de que se llame Della. Una noche, Matt la pilló escribiendo su nombre en la pared del baño con un limpiador de espuma, y cuando le preguntó, no puso ninguna objeción. Horace fue el siguiente. Era cliente habitual de la biblioteca desde hacía bastante tiempo. Matt se fijó en la forma en que estudiaba meticulosamente las estanterías, deteniéndose cada vez que veía un artículo mal colocado para corregirlo antes de seguir adelante. Matt lo detuvo cuando estaba ordenando una fila de tiendas de campaña médicas anticuadas y le dijo que si iba a ofrecer su tiempo como voluntario, mejor que le pagaran. Jenny no tardó mucho en seguirle, y sin duda era la de más cuarta categoría del equipo. Se dirigió directamente al mostrador justo antes de la hora de cierre y le dijo a Matt: «¿No tienes una vida fuera de este lugar?». Matt dice ahora que debería haberse ofendido,
pero como no tenía una vida fuera de la biblioteca, no lo hizo. No, le dijo claramente. ¿Por qué? Porque al parecer, Jenny hacía estallar su chicle aquí, lo que invitó a Matt a considerar la posibilidad de prohibir por completo los chicles en las instalaciones. Entonces, pensó que, dado que nunca había sido nada del local, el chicle parecía el lugar equivocado para empezar. Estás aquí, como todas las noches. ¿No quieres algo de tiempo libre? Podría encargarme de la recepción. No parece muy difícil. De acuerdo, dijo Matt. Le dio un curso intensivo del sistema de circulación, que no es un sistema de circulación real en absoluto. Uno de sus conocidos técnicos construyó el programa y funciona exactamente como lo necesitamos, sin espacio de sobra. Le dio las llaves y se fue a casa. Wiley sería el caso de caridad simbólico, excepto que se rompen el culo más duro que el resto de nosotros juntos para este lugar. Las 2 primeras veces que vinieron, se taparon un ojo con el flequillo y se quedaron en la lúgubre excusa de la biblioteca como zona para adolescentes desde el atardecer hasta el amanecer, sin quedarse lo suficiente como para que Matt les dijera que tenían que irse antes de que cerrara, pero sin duda se quedaron cerca. Una noche, mientras Matt estaba subido a una escalera, intentando colocar suficientes toallitas de papel alrededor de un aspersor defectuoso para evitar que saturara una placa del techo, Wiley casi lo mata del susto, apareciendo por detrás de él sin hacer ruido. «Quiero hacer un trato contigo», dijo Wiley, una vez que Matt se hubo recuperado de su infarto en miniatura y recobrado el equilibrio. Se asomó por la escalera y encontró a Wiley mirándole fijamente, con la cara completamente desnuda ante él por primera vez, el ojo derecho inyectado en sangre e hinchado con un moratón tan oscuro que parecía una fosa desde el principio hasta amarillear en los bordes. De acuerdo, aceptó, sin molestarse en preguntar en qué consistía el trato. Resultó que el trato de astuto consistía en el anonimato a cambio de trabajo. «Nadie puede saber dónde estoy», explicó Wiley. «Puedo darles mi nombre legal o una identificación o mi número de la seguridad social, pero trabajaré duro y lo haré gratis. Si puedo quedarme aquí, no cortaré el agua ni la electricidad. No encenderé ninguna luz, ni siquiera usaré el baño durante el día. Será como si el edificio estuviera vacío todo el tiempo que esté cerrado. Lo juro, solo necesito un lugar donde encerrarme». Las únicas condiciones de Matt eran que Wiley aceptara un sueldo y B mantuviera su acuerdo en secreto, ya que no necesitaba que todo el mundo en apuros acudiera a él esperando que pudieran llegar al mismo acuerdo. Wiley dijo entonces: «No tengo a nadie a quien contárselo». Y luego preguntó dónde guardaba Matt sus herramientas, si alguna vez hemos tenido una fuga o una bombilla fundida o un monitor de ordenador frito. No ha durado lo suficiente como para que Matt llamara a un técnico antes de que Wiley lo arreglara. En cuanto a mí, fue una especie de casualidad que me contrataran. No duermo mucho por la noche. De hecho, solo he tenido un trabajo en turno de día, y a mi despertador interno no le gustaba mucho ese horario. Antes de la biblioteca, trabajaba de noche en una residencia de ancianos y pasé por allí una noche libre, después de dar un paseo. Demasiado inquieta para sentarme sola en mi apartamento. Nunca me había fijado en él, lo cual no es raro en mí, que me enorgullezco de tener una capacidad de atención que hace que los peces de colores se queden pasmados, pero el tenue resplandor que emanaba de su interior, entre el mar de escaparates oscurecidos, me llamó la atención como un faro. Mi primera impresión, basada en el interior del edificio, fue que probablemente había sido una lavandería en el pasado, con sus míseros suelos de hormigón y sus bajos techos de baldosas. Las cortas y escasas estanterías alineadas a lo largo de la entrada, para libros nuevos y exposiciones especiales que ahora conozco, me condujeron en una progresión natural hacia el mostrador de circulación, donde Matt tenía la cara enterrada entre las manos
y Jenny sostenía abierto un libro a su lado que se había agrietado completamente por el lomo, con las páginas sueltas esparcidas desordenadamente por la encimera. «No puedo permitirme cambiar esta mierda todo el tiempo», decía Matt, amortiguado por las palmas de las manos. «No importa. Si es demasiado malo para pegarlo, simplemente, no sé. Tíralo, supongo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero di un paso adelante y toqué el borde de la tapa. «Puedo arreglarlo», dije, y luego, como si una explicación tan vaga hiciera la situación menos incómoda de alguna manera. «Yo lo arreglo libros». Matt levantó la cabeza lentamente, como si alguien la hubiera atado a una cuerda. «Tengo una torre entera en la parte de atrás. ¿Puedes arreglarlos todos?» «Primero tendría que mirarlo», le dije. «Nunca lo he hecho a nivel profesional, pero mi abuelo me dejó unas prensas de libros cuando yo estaba en el instituto, así que lo he hecho como hobby durante unos 10 años, más o menos». Matt pareció reflexionar un momento. «La mayor parte de lo que tenemos. No es nada especial, pero hay un par de objetos de coleccionista aquí y allá. Copias firmadas, primeras ediciones, cosas así. No se pueden encontrar en ninguna parte, y si se encuentran, la gente pide mucho dinero por ellas». «¿Cuál es tu nombre?» «Adam», he dicho. Matt le tendió la mano. «Bienvenido a bordo, Adam. ¿Cuándo puedes empezar?» Eso fue hace 3 años, lo cual no parece mucho tiempo, es cierto, pero hay algunas cosas aquí a las que tienes que acostumbrarte rápido, para que a los 3 meses te sientas como un veterano experimentado. Cada lugar tiene sus peculiaridades, por supuesto, y nosotros tenemos muchas. La puerta de atrás, junto al contenedor, se atasca desde fuera, así que tenemos que abrirla para sacar la basura, a menos que queramos sacarla a la calle. Una de las luces del baño es quisquillosa. Cuando los interruptores se encienden, todas se apagan, pero el panel central necesita varios intentos para cooperar. Nos quedamos sin luz con tanta facilidad en las tormentas que tenemos una tonelada métrica de ventiladores a pilas para mantenernos frescos y todo un sistema de comprobación manual para cuando no funcionan los ordenadores. Pero, a pesar de lo inconvenientes que pueden ser, a veces estos pequeños inconvenientes son cosas con las que todos estamos más que contentos de lidiar, día a día. Matt es un buen jefe. Cuida de nosotros con los pocos medios que tiene. No recibimos prestaciones, pero nos paga una semana completa de días por enfermedad cada año fiscal. Y tenemos vacaciones pagadas si tenemos algo que hacer por lo que tengamos que faltar. Nunca dice que no. Esencialmente, fijamos nuestros propios horarios y no hay un mínimo de horas que podamos trabajar. Siempre que nos parezca bien, una reducción de nuestros cheques. La sala de descanso está repleta de aperitivos genéricos y refrescos de otras marcas. Y mientras no estemos atendiendo a un cliente, le importa un bledo que estemos con el móvil escuchando música. Mientras nuestro trabajo esté hecho, no tenemos código de vestimenta, ni reuniones de personal, ni entrenamientos de 8 horas. No seré millonario pronto, pero el sueldo es bueno, mejor de lo que esperaba. Cuando Matt me dijo al principio de mi entrevista que en realidad era yo rellenando papeles, ¿cuál era el salario?, no pude evitar enarcar una ceja. «No tengo un título universitario», le informé, por si de alguna manera me confundía con alguien cuya vida estaba mucho más ordenada o con alguna experiencia en el campo técnicamente. «Ya lo sé», me dijo. «Considéralo un incentivo. Espero que sea suficiente para que te quedes». Al principio no entendí qué demonios se suponía que significaba eso. Estamos en una zona un poco más conflictiva de la ciudad, así que supuse que tal vez nos encontraríamos con alguna disputa ocasional o algún adicto borracho. Entonces, terminé mi paquete de entrada y le di la vuelta para encontrar el último papel sobre la mesa, titulado simplemente Normas del personal. Decían lo siguiente: regla número 1. Si te cruzas con un hombre llamado Doug, dile que por supuesto que le reconoces. Además, pregúntale por qué se presenta.
ya que trabajáis juntos desde que os contrataron. Se reirá y te pedirá perdón por ser tan olvidadizo, momento en el que podrás seguir con tu día. Sin embargo, si te pregunta si crees que lo está haciendo bien en su trabajo, dile que lo está haciendo tan bien que si alguna vez lo dejara, nunca podría contratar a otra persona para ocupar su lugar. Regla número 2. No hay piscina en la biblioteca, ni en el sótano, que no existe, ni en el tejado. Si alguien le pregunta si ya se ha bañado en la piscina, no des una respuesta definitiva. Simplemente di que no te gusta nadar. No digas que no sabes nadar. Diga simplemente que no le gusta. Si ves una piscina, sal del edificio y no vuelvas hasta que se ponga el sol la tarde siguiente. Simplemente estás agotado de trabajar en turnos de noche. Haz caso omiso de la regla número 3. No introduzca cacahuetes ni ningún producto a base de cacahuetes en el edificio. Horace Arpage es alérgico. Regla número 4. La segunda planta es solo almacén. Arriba no se mueve nada. Si crees oír algo inusual, como arañazos, pisotones o zumbidos, es el sistema de aspiración o las tuberías. Regla número 5. Todas las llaves que necesites se encuentran en el llavero del cajón situado debajo del reloj. Si te encuentras con una puerta que no está etiquetada en la hoja de trucos para las llaves, no necesitas abrirla. Es probable que solo sea un acceso de mantenimiento. Regla número 6. El aparcamiento del personal está en la parte superior. Regla número 7. Cuando trabaje en la zona infantil, no se alarme si de vez en cuando se caen libros de las estanterías. Es casi imperceptible a simple vista, pero varias de las estanterías están construidas con un ligero ángulo. Regla número 8. La cafetera de la cocina del personal es de uso libre para todo el mundo, y los suministros de café se encuentran en el armario situado encima del microondas. Si coges la cafetera y descubres que está llena de una sustancia oscura y viciosa, simplemente límpiala en el fregadero antes de usarla. Tápate la nariz mientras lo haces. Regla número 9. No tenemos baños específicos para cada sexo, y no se tolerará ninguna protesta al respecto. Regla número 10. Si ves a una anciana hispana vestida de luto, llorando en silencio con la cabeza gacha en la mesa de la esquina del fondo, junto a la zona de no ficción, no te acerques a ella. Sin embargo, si ella misma establece contacto visual con usted, no deje de darle el pésame. Si te hace señas para que te acerques, dile que lo sientes, pero que tienes que volver al trabajo. Si ella empieza a levantarse, dese la vuelta tranquilamente y empiece a caminar a paso ligero, pero despreocupado hacia la fachada del edificio. No mires atrás ni corras. Regla número 11. El último sábado de cada mes, nuestra conserje, Dela, utiliza una solución de limpieza específica para fregar. La coloración roja proviene del ingrediente activo, que es lo que protege los suelos y evita que se manchen en caso de derrames. No es sangre. Regla número 12. Por favor, no use Windex en las ventanas de plexiglas de la sala de reuniones. Mancha la regla número 13. Lleve siempre encima un reloj analógico. Si alguna vez crees que ha pasado demasiado poco o demasiado tiempo desde que entraste en el edificio, consúltalo en lugar de tu teléfono en el reloj del ordenador. Lo que diga será correcto. Estamos deseando trabajar con usted y bienvenido a la Biblioteca Knight. He tenido varias experiencias dignas de ser contadas, por no decir otra cosa. Pero la primera historia que me viene a la cabeza es en relación con la regla 2, así que he pensado en compartirla hoy con vosotros. Llevaba trabajando en la Biblioteca Knight exactamente 7 días, 4 turnos, pero hacía una semana que me habían contratado, y todo iba sorprendentemente bien, como haría cualquier persona cuerda. Me había quitado de la cabeza la lista de normas, pensando que no eran más que una táctica para acosar a los nuevos empleados, y suponiendo que les llevaría ventaja si no me enteraba de nada. Ni siquiera la había mencionado cuando terminé de rellenar los papeles de mi ingreso,
y simplemente se deslizó en mi taquilla y le entregué el resto a Matt. Me preguntaron por ella, por supuesto, varias veces en el transcurso de las noches siguientes. Varios compañeros de trabajo se me acercaron para preguntarme si me había pasado algo, pero cuando les preguntaba a qué se referían, la respuesta era siempre alguna variación de, ya sabes, las normas, y yo me limitaba a resoplar, poner los ojos en blanco y seguir mi camino. La tarde de mi turno forzoso, me había alejado del pequeño agujero en la oficina de atrás que Matt había habilitado como estación de arreglo de libros para mí y estaba ayudando brevemente a Jenny. Estábamos desbordados en la oficina y Matt se había ido por la noche, así que pensé que le vendría bien un poco de mano de obra extra. Habíamos recorrido casi toda la cola, y cuando por fin apareció la cara del último cliente entre la multitud, Jenny seguía ocupada con otra persona, así que naturalmente me miraron a mí. «Hola», le dije, «¿en qué puedo ayudarles?» Fue entonces cuando me fijé en sus ojos. No tenían nada malo, no técnicamente. Eran oscuros, pero no de forma antinatural, ni inyectados en sangre. Las pupilas eran anormalmente grandes, pero había algo detrás de ellas que no. Déjame intentarlo de nuevo. No había nada detrás de ellas. Ese era el problema. Miré hacia otro lado. «Piscina», dijeron. Me aclaré la garganta. «¿Qué piscina?» «Tu piscina. Necesito ayuda para encontrarla», dijeron. Me reí y me invadió un aire frío de alivio. Tenían un aspecto desalmado y espeluznante. A propósito, claro, Matt los había puesto a ello, o si no Matt, alguno de los otros empleados. «Lo siento, amigo», les dije. «Eso no va a funcionar conmigo. Buen trabajo, sin embargo. Por un momento me has asustado». El cliente no dijo nada, solo frunció ligeramente el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. «Necesito ayuda para encontrar su piscina», repitió. Me incliné un poco sobre el mostrador, bajando la voz para que Jenny no me oyera. Parecía bastante preocupada, pero con ella nunca se sabe. «Mira, tío, no quiero aguarles la fiesta a todos, así que voy a dejar que piensen que me están tomando el pelo durante un rato. Vale, pero no me lo creo. Me alejaré del escritorio contigo. Pero una vez fuera de la línea de visión, puedes dejar de actuar. Aquí no hay ningún tonto». Se dieron la vuelta y empezaron a ir en dirección contraria. Rápidamente salí de detrás del mostrador para seguirlos. Caminamos en silencio hasta que estuvimos ocultos en las estanterías, y entonces me detuve y les puse la mano en el hombro. «Muy bien, amigo. Creo que ya hemos llegado bastante lejos». Me miraron de frente y esperé a que se les cayera la fachada. Pero no fue así. «Tu piscina», recitaron una vez más despacio. Una silenciosa inquietud empezó a recorrerme la espalda. Me las arreglé. «¿Dónde está?», volvieron a decir. Por un momento consideré que no había forma alguna de que esta mierda de reglas fuera real. Pero, ¿por qué estaban tan dedicados? «¿Matt les paga para que hagan esto?», les dije. Me miraron sin comprender, con los mismos ojos muertos de antes, sin pestañear y fríos. «¿Dónde está tu piscina?», preguntaron con frialdad. A pesar de la poca importancia que le había dado a la lista, se me había quedado grabada por lo absurda que era, y me resultaba difícil no recordar casi todos los detalles. Recuerdo haber leído que en la biblioteca no hay piscina, y tampoco en el sótano, que no existe. «Está en el sótano», dije, temiendo que la siguiente pregunta fuera dónde se encontraba el sótano. Pero no hubo más preguntas. En lugar de eso, el mecenas asintió y me dejó solo entre Stephen King y Liane Mortier. No debería haberles seguido. Por innumerables razones no debería haberlo hecho. Pero quería. Necesitaba saber qué estaba pasando. Así que me asomé por el borde de la estantería, asegurándome de que no se daban cuenta de que los seguía, y me puse en marcha. Se dirigían a la zona infantil, que estaba completamente al otro lado del edificio,
y me vi obligado a mantener un paso rápido para no perderlos de vista. Entraban y salían de mi vista, pero siempre conseguía alcanzarlas justo antes de que fuera demasiado tarde. Atravesamos las cestas de puzles y bloques, la sucia alfombrilla de tren tirada irreflexivamente sobre el gran suelo abierto, y en algún lugar a mi derecha, un libro de lectura que se había quedado abierto se quedó atascado en un bucle de sonidos de animales. Pasamos junto a la pequeña colección de almohadillas de aprendizaje de segunda mano de la biblioteca y pisamos un contenedor lleno de peluches desgastados. Por fin llegamos a la pared del fondo y vi algo en lo que nunca me había fijado. Había una puerta. No tenía nada especial ni destacable. Era un rectángulo de metal pintado del mismo azul intenso y liso que las puertas exteriores del edificio, con una ventana idéntica, tan alto que habría necesitado una escalera para ver lo que había más allá. Como era lógico en nuestra secuencia, el cliente se acercó y giró la manilla, que se abrió para ellos con fluidez y sin problemas. Una parte de mí esperaba que ocurriera lo mismo cuando me tocara a mí. La otra mitad esperaba que no. La puerta no hacía ruido. No me preocupaba especialmente que me oyeran forzarla una vez que se hubiera cerrado tras ellos. Pero, por si acaso, conté 10 Mississippis antes de abrirla y deslizarme dentro. Inmediatamente me sumergí en la oscuridad. Habría sido total de no ser por el tenue resplandor que se filtraba por la parte inferior de los escalones que descendían ante mí. Mi cerebro, que se esforzaba por calcular, insistió en que la ausencia de sótano en el edificio debía de formar parte de la elaborada estratagema. El hecho de que nunca me hubiera fijado en la puerta no significaba que no existiera. Estaba claro que existía, ya que acababa de usarla. Solo llevaba aquí una semana. No había tenido la oportunidad de explorar cada centímetro cúbico del lugar. Respiré hondo, me reprendí mentalmente por ser tan ingenua y empecé a bajar las escaleras. Tardé más de la cuenta en llegar al final, mucho más, pero lo achaqué a la anticipación y seguí bajando hasta llegar a una plataforma de hormigón. El único giro que quedaba era a la derecha, así que lo tomé. Acercándome cada vez más a la fuente de luz incorpórea, recorrí un estrecho pasillo con cuidado. Una vez me di cuenta de que el suelo estaba cubierto por unos 20 centímetros de agua, lo suficiente para producir un chapoteo suave y resonante si bajaba el pie con suficiente fuerza. No oí nada delante de mí, pero el patrón no me había precedido por mucho. Pronto debieron de estar bastante cerca. El pasillo se abría a lo que entendí que era el sótano. Vigas y tuberías cubrían el techo en un laberinto imposible, y descubrí que la luz que había estado siguiendo era producida por una única bombilla de bajo voltaje, suspendida de las vigas por un cable. Podía ver claramente el centro de la habitación, pero los bordes se difuminaban en la sombra. Todo recto, pensé. Algo se movió, pero no podía estar segura, teniendo en cuenta que estaba a la intemperie y no tenía dónde esconderme. Saludé a regañadientes. No obtuve una respuesta directa, pero se oyó un movimiento silencioso en la misma zona en la que creía haber visto movimiento, así que me acerqué a él en contra de mi buen juicio, entrecerrando los ojos en un intento de distinguir alguna forma. Cuando por fin me fijé en una, era la boca negra y bostezante de una entrada. Casi a ciegas, avancé y metí la mano para encontrarme con aire vacío. El sótano ya era más fresco que el piso de arriba, pero cuando lo atravesé por completo, calculé que la temperatura había descendido otros 5 grados como mínimo. El agua que había velado el suelo desde la parte inferior de las escaleras nunca había retrocedido, pero aquí creció un pelo más, lo suficiente para que empezara a reírse de la lona por encima de las suelas de mis zapatos. ¿Hola? Volví a preguntar, demasiado inseguro de lo que me rodeaba como para ir más allá. Me mantuve firme y escuché atentamente. Esta vez juraría que oí un leve chapoteo. Es difícil explicar lo que ocurrió a continuación,
Fue como si una especie de película se levantara de todo el local, y con ella la oscuridad. No como si alguien hubiera encendido un interruptor, sino más bien como si se hubiera abierto una cortina de oscurecimiento. Fue entonces cuando me di cuenta de que era porque algo estaba emergiendo de debajo del agua. Antes de entrar en detalles al respecto, permítanme que les prepare la escena. En cuanto se iluminó mi entorno, mi corazón adquirió sensibilidad y decidió que no había mejor momento que el presente para explorar el exterior de mi pecho. Yo era el origen de la congelación que se añade al viejo adagio de lucha o huida, pero una vez descongelado, di un paso atrás dando tumbos, tan cerca del espacio que mis dedos acababan de habitar, que me habría matado si me hubiera permitido siquiera un reajuste. Había un estanque, o mejor dicho, un pozo lleno de agua tan oscura y profunda que parecía no tener fondo. Algo en ella afectó a mi percepción del resto del espacio. Era tan envolvente que todo a su alrededor parecía tirar hacia él, como si fuera el centro de gravedad, mareante y empalagoso. Sin embargo, por suerte, mi atención se dirigió instantáneamente hacia otro lugar. ¿Ha visto alguna vez un rape? Supongo que sí, pero si no es así, tómese un segundo para buscarlo en Google. Lo que había surgido de las profundidades de la tumba de la piscina se parecía mucho a uno en varios aspectos. El más notable era la bombilla gigante pulsante que sobresalía del centro de su cabeza y colgaba de tal manera que iluminaba perfectamente la segunda característica más notable, los dientes. La diferencia más prominente entre lo que tenía ante mí y un rape tradicional era el tamaño. Por ejemplo, un rape adulto suele alcanzar la longitud de una regla, pero en raras ocasiones apenas supera el tamaño de una vara de medir. Una vara de medir podría haber estado a la altura de una sola protuberancia en forma de daga, que sobresalía de la mandíbula de esta criatura. Inmediatamente eché a correr, resbalando por el suelo húmedo y agarrándome a duras penas a las paredes varias veces antes de encontrarme por fin de nuevo en el hueco de la escalera. Comencé a ascender con toda la fuerza y rapidez de mi ser. Dicen que el camino de vuelta a casa siempre se hace más corto, y al parecer esto también era aplicable al viaje de subida de la puerta al infierno frente al de bajada, porque parecía como si no hubiera pasado ni un segundo. Estaba abriendo la puerta de un empujón y desplomándome sobre el suelo enmoquetado del exterior para recuperar el aliento cuando me orienté y me puse en pie, mirando rápidamente por encima del hombro para asegurarme de que no había invitado inadvertidamente a nada a acompañarme fuera del sótano. Sentí que el estómago se me desplomaba. La puerta había desaparecido. Cuando volví al mostrador, parecía una loca, y Jenny no tuvo reparos en decírmelo. «¿Qué te ha pasado?», me preguntó. «¿Alguien te ahogó o eso es sudor?». «Lo vi», le dije. «Vi la piscina». Enarcó una ceja y abrió los ojos. «Bienvenido al club, novato. Lárgate de aquí. Hasta mañana». Me fui inmediatamente. Ni que decir tiene que la noche siguiente empecé a estudiar esa lista de normas como si fuera un evangelio, y nunca volví a cuestionarla. Me salvó el culo unas cuantas veces. Ahora, como ha pasado, todo el mundo está aquí. Y antes de que me preguntes por qué no dejo mi trabajo, por qué ninguno de nosotros lo ha hecho, tengo que admitir que no tengo una respuesta sólida para ti. El dinero es definitivamente parte de ello. Matt sabe lo que hace. Nos engatusa, nos da incentivos para que no busquemos otro empleo. Mantiene una plantilla reducida y recorta gastos en casi todo lo que puede para poder pagarnos lo que nos paga. Pero también hay algo más, algo demasiado intangible para verbalizarlo, y entre nosotros no se dice que la sensación sea mutua. Deberíamos estar aquí. Deberíamos estar en la biblioteca, Knight. Y no sé si se tomaría muy bien que nos fuéramos. Así que si alguna vez vienes de visita, asegúrate de seguir todas las reglas.